Informe Granjero. La información desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Magric tiene para verano semilla de brócoli imperial, coliflor Nivea, espinacas Tragopan y Pitón, arveja falcheto, melones Nitro y Samoa, rúcula Astro y mucho más. Consulte a Magric al 2314-8491 UAM. Buen día, Boscana. ¿Qué cuenta? ¿Cómo está la operativa allí en la UAM? Buen día, Daniel, buen día, Nacho, buen día, Ramón, y a la audiencia. Bueno, para comentarles un poco lo que pasó y está pasando este miércoles 10 de diciembre, ya prácticamente en la mitad de la primera quincena. Lógicamente, miércoles es un poquito más activo que otros miércoles. Lógicamente, estamos en diciembre, los 10 primeros días del mes, por lo general, siempre hay una movida un poquito diferente, un poco más movida. Esperemos que jueves y viernes sean buenas las operativas. Y bueno, con el fin de semana ya veo que quizás está un poco complicado por el tiempo del clima, pero veremos qué pasa en la próxima semana. En lo que respecta a ingresos y tendencias, bueno, seguimos con algunos renglones bastante complicados, comenzando con los rubros de hoja, la lechuga quizá un poquito más activa, como queriendo mover un poco el precio. Podemos decir que hay una diferencia entre 10 y 20 pesos más que al inicio de semana. Veremos qué pasa en el correr de estos días, donde quizá el movimiento sea un poquito mayor, y lógicamente que capaz que se motive un poquito más. Por lo menos está mejorando. En lo que respecta a la selga, prácticamente sigue estable, prácticamente con números planchados, al igual que las espinacas. Depende un poco de la espinaca, lógicamente que las espinacas de buenas calidades son las que se destacan más. Después, en lo que respecta a perejil, nabo, prácticamente también estable, mucho ingreso, sobre todo lo que es de perejil, de muy buenas calidades. En lo referente a brócolis y coliflores, también se destaca algún brócoli y coliflor de excelente calidad. Después van manteniendo sus números que veníamos trabajando. En lo que respecta a remolacha, también con ingresos importantes de remolacha, prácticamente también un poco más pesada en la jornada de hoy. En repollo se puede destacar algún repollo de calibre superior y prácticamente paramos de contar en lo que es el renglón de verde. El puerro, capaz que algún puerro de cosecha nueva se pueda destacar, de buen grosor y bien blanqueado, y después prácticamente con números estables en general, lo que son las calidades de puerro. En lo que respecta a los rubros secos, el ajo con ingresos importantes, también sobre todo los calibres superiores son los que están un poco más lógicamente que son los que se venden más rápido, pero también nos decían hoy que está más pesado, y lógicamente que esto se ve reflejado en lo que es el levante. En lo que es cebolla, bueno, prácticamente ingreso cebolla de norte, sur, prácticamente también bastante pesada en lo que respecta a este rubro. En cebolla colorada la misma situación. En cebolla de verdeo prácticamente se puede destacar alguna cebolla de buen follaje y de buen bulbo. En lo que respecta a boñato, bueno, prácticamente de pulpa blanca algún rubí se destaca, después el boñato blanco de pulpa común prácticamente bastante pesado, el zanahoria como queriendo modificar los números, prácticamente hoy se habló en algún momento que se había pedido entre 1.800 y 2.000 pesos el cajón grande de buenas calidades. En lo que respecta a cabutia y calabacín, también el calabacín lógicamente con ingresos tanto de cosecha nueva como el importado está estable, al igual que el cabutia. Zapallito prácticamente y zucchini sigue pesado, sigue con sobrantes. En lo que respecta a tomate, bueno, prácticamente estable.
el del sur como queriendo repechar un poquito mejor debido a las calidades, pero lógicamente que hay mucho tomate salteño también de buenas calidades con precios bastante diferenciados. En lo que respecta a morrón rojo y verde, con los mismos números, se desplomó el morrón rojo, prácticamente en la jornada de hoy los números son similares tanto rojo como verde. Se destaca un amarillo con menos ingresos registrados. En lo que respecta a pepino y berenjena, también la misma situación que el zapallito. En citrus se sigue destacando lo que es limón, naranja y mandarina prácticamente estable, manzana y pera en la misma situación, durazno con un poquito menos de ingreso, pero digo, está la plaza bien abastecida, nos decían, quizá una venta un poquito más ágil en lo que respecta a este renglón, pero lógicamente con los números que veníamos trabajando. Pelones, ciruelas y damascos, la misma situación. En frutilla prácticamente se destaca un poquito más lo que es frutilla, con menos ingresos, pero con números similares a las del lunes. Y en fruta importada prácticamente estable. Pero hacemos una pausa y volvemos con los números. En Magric tenemos maíz superdulce, Forraner, Gladiador, Driver y el nuevo Triple Threat. No registramos transgénicos. Y en zapallos, los imbatibles Atlas y Maravilla de Mercado. Dan kilos y calidad. Con el niño, con la niña o lo que nos venga. Consulte a Magric al 2314-8491 o AM. Comenzando con la docena de acelgas de campos, cortas y oscuras, 100-120, primeras calidades 150-200, las especiales 250, las de cultivo protegido de 3 a un máximo de 350. La plancha de ají catalán, tanto dulce como picante, tanto rojo como verde, en el eje de los 300 a un máximo de 400 pesos. En lo referente a apio atado de campo, en el eje de 400 pesos, la planta de cultivo protegido y el atado en el eje de 600 a un máximo de 800, la planta de campo en el eje de los 500 pesos. Las arvejas vienen mermando el ingreso, primeras calidades en el eje de 500 pesos, las especiales de 6 a 6.50. En ajo los calibres chicos de origen nacional de 10 a 12, los medianos 15 y los destacados de 18 a un máximo de 20. Hoy nos decían que ya no se lograba 25 pesos para aquellos ajos de calibres superiores. El importado, la caja con 10 kilos, que alguna va quedando en el eje de los 3.500 a 3.600. El berro de 450 a 500, los brócolis de 250 a un máximo de 400 pesos, el cajón de berenjena, cajón grande de 400 a 500, el boñato de pulpa blanca, primeras calidades. Podemos estar hablando en el eje cajón chico, en el eje de los 250 a 350, los especiales cajón chico en el eje de 500, los destacados 600 pesos. Para la variedad rubí, primeras calidades en el eje de 600 a 700 pesos, cajón chico, los especiales cajón chico 800 pesos y los destacados cajón grande en el eje de 1.000 a 1.200 pesos. El búregaro zanahoria de pulpa naranja, primeras calidades cajón chico en el eje de 600 a 700, los especiales cajón chico en el eje de 800 a 1.000, los destacados cajón chico podemos estar hablando en el eje de 1.300 a 1.400 y los destacados cajón grande de 1.400 a un máximo de 1.800 pesos. Como dije, también al principio de la jornada se comentó que se había pedido hasta 2.000 pesos para aquellos boñatos de excelente calidad. Para 1.600 a 1.800 debe ser un boñato zanahoria de excelente calidad, con más de 20 kilos el cajón, por lo menos de 22 a 24 kilos, sin detalles en la piel. Lo más común para un boñato zanahoria, cajón chico, 1.300 a 1.400 y cajón grande de 1.600 a 1.700 pesos. En cebolla verde o finas de 2 a 2.50, primeras calidades 300, las especiales 500, en cebolla seca, primeras calidades 200, las especiales de 2.50 a 3, las destacadas 3.50, la colorada tanto chata como redonda de 300 a 400. Choclo dulce de origen nacional, primeras calidades 200, los especiales 300, los destacados, primeras calidades 200, los especiales 250 y los destacados 300 pesos. La chaucha plana híbrido música de 300 a 400 pesos.
Las alubias amarillas 600, las verdes 700. El coliflor de 300 a un máximo de 400. La plancha de haba de 400 a un máximo de 500 pesos. En espinacas cortas 150, primeras calidades 200, las especiales de 250 a 3, las destacadas 350. La lechuga, como decíamos, algo más motivada, la de campo en cajón, primeras calidades de 80 a 100 pesos, las especiales de 120 a 150, las de cultivo protegido, primeras calidades 180, las especiales de 250 a un máximo de 280. La crespa, tanto blanca como morada, de 200 a 250, para las de cultivo protegido, para las de campo, de 150 a 200. El morrón rojo cajón grande de 400 a 500, el verde de 300 a 400, el amarillo de 800 a 900, la docena de nabo común 400, la del híbrido especial puede llegar a un máximo de 600. En perejiles cortos podemos estar hablando en el eje de 300 pesos, los medianos 500 y los especiales en el eje de 700 pesos. La plancha de pepino, primeras calidades de 100 a 150, las especiales de 2 a 250. En puerros finos de cosecha vieja 250, primeras calidades de cosecha vieja de 400 a 500, primeras calidades de cosecha nueva 600 y los especiales de cosecha nueva de buen grosor y bien blanqueados de 800 a 1000. En lo referente a papa rosada lavada en bolsa, cajón o jaula, primeras calidades de 700 a 800, las especiales de 900 a 1000, la blanca, primeras calidades en el eje de 900 a 1000, las especiales de 1200 a 1400 pesos. En lo referente a rabanito, de 250 a 350, las remolachas primeras calidades de 200, las especiales 300, las destacadas 400, las descoladas de 250 a 350. El repollo blanco y colorado, primeras calidades y pelados de 250 a 3, los especiales 400, los destacados 500. La bandejita repollito de Bruselas de 80 a 100 pesos. En referencia a tomate americano y larga vida de cultivo protegido del litoral norte, primeras calidades de 10 a 15 pesos, los especiales de 20 a 25. El tomate americano y larga vida de cultivo protegido del sur, primeras calidades de 250 a 3, y los especiales planchón con 12 kilos, de 350 a 400. Nos decían que era bastante complicado, se quiso subir un poco, diferenciar un poco el precio y cuesta bastante. Lo más común para un tomate de buenas calidades, larga vida del sur, lo más común de 3 a 350. El cherry redondo de 300 a 400, el perita de 400 a 500, el tomate perita en plancha de 300 a un máximo de 400, la bolsa de zanahoria, primeras calidades 200 pesos, las especiales 300, las destacadas en cajón 400 pesos. El zapallito del sur, cajón chico en el eje de 2 a 250 para las mejores calidades y cajón grande de 250 a un máximo de 300 pesos para las mejores calidades. El zapallo criollo de 20 a 30 pesos, el cabutiá primeras calidades de 400 a 500, los especiales de 600 a 700, los destacados 800, el calabacín primeras calidades de 500 a 600 de cosecha vieja, los especiales de 700 a un máximo de 800 pesos. Ya hoy no se logra 1.000 pesos para el calabacín de cosecha vieja. En lo referente a calabacín de cosecha nueva, 600 pesos, el importado 700, la plancha de zucchini, primeras calidades de 150 a 200, las especiales 300. En relación a los rubros del litoral norte, el morrón rojo de 400 a 500, el verde de 300 a 400, el cajón de pepino 400, el cajón de berenjena de 400 a un máximo de 500, el cajón de zapallito 250 pesos. En citrus, el limón, la bolsa de 600 a un máximo de 750, el cajón en el eje de 900 a un máximo de 1000. La mandarina de 700 a un máximo de 800, primeras calidades, y las especiales pueden llegar a un máximo de 900 a 1000. La naranja de 450 a 600, la manzana red de cámara común de 50 a 60 pesos, la red de atmósfera controlada de 90 a 110, la granel de atmósfera controlada de 80 a 90 pesos, el durazno primeras calidades 300, los especiales 400, ceros y doble ceros de 500 a 600. El damasco primeras calidades, calibres chicos de 600 a 800, los especiales pueden llegar a un máximo de 1000 pesos. El pelón, la plancha
primeras calidades 600 y especiales 800 pesos. En ciruelas rojas y blancas de 600 a un máximo de 700 pesos. El melón, la plancha de 4 a 6 unidades, podemos estar hablando en el eje de 400 a un máximo de 600 y para los híbridos en el eje de 600 a un máximo de 650. La plancha de frutilla del sur con 3,5 kilos a 4 en el eje de 600 a un máximo de 650, la de 8 kilos en el eje de 1.000 a 1.200 pesos. La sandía común de 15 a 18, la baby en el eje de 20 pesos. En fruta importada, la banana origen brasileño, la caja con 22 kilos 9.50, la San Pablo 1.000 pesos, la ecuatoriana en caja cartón con 20 kilos en el eje de 1.200 a 1.350, la caja de kiwi con 10 kilos dependiendo de los calibres de 1.800 a 3.300 pesos. En relación a hierbas aromáticas, el cibulé 480, el cilantro 700, en el eneldo 600, el estragón 480, la menta 480, el orégano 480, la raiceta 360, el romero 480, la rúcula 360, la salvia 600 pesos, el tomillo y la misuna 480, el cale 360, las albahacas en sobre de 240 a 360. En el mercado de huevo prácticamente estable, la caja con 30 docenas de color, el jumbo que supere los 75 gramos de 3.200 a 3.400, el extra de 65 a 75 gramos de 3.000 a 3.200, el segunda de 58 a 65 gramos de 2.800 a 3.000, el primera de 50 a 55 de 2.600 a 2.800 y el huevo primera postura de 2.000 a 2.400 pesos. En el mercado de animales de granja, la categoría lechones livianos de 12 a 16 kilos, de 2.40 a 2.80, el pesado 18-25 de 2.20 a 2.40, el cerdo gordo hasta 110 kilos de 80 a 90 pesos, hasta 120 de 70 a 80, y cuando sobrepase los 120 kilos de 60 a un máximo de 70 pesos. Es todo por hoy. Magric tiene para verano semilla de brócoli imperial, coliflor nivea, espinacas tragopan y pitón, arveja falcheto, melones nitro y samoa, rúcula astro y mucho más. Consulte a Magric al 2314-8491 UAM. Boniato zanahoria, Juan. Bueno, el zanahoria sí es la vez del mercado, aparentemente lo que yo comentaba, ¿no? Que a primera hora entre 1.800 y 2.000 pesos se pidió, no sé si se vendió, lo que sí más o menos se vendió el boñato. Voy a empezar con el boñato de pulpa blanca, el común, de 600 a 800, el especial. Después, para el rubí podemos estar hablando primeras calidades, cajón chico 800, los especiales destacados cajón grande de 1.000 a 1.200 pesos. En lo referente al zanahoria, primeras calidades, cajón chico, un primera en el eje de 600 a 800 pesos, un especial cajón chico en el eje de 1.000, 1.200 a 1.300 y un cajón grande destacado puede llegar a un máximo de 1.500 pesos. Hay boñatos zanahoria, eso es lo más común que se cobró. Hay boñatos zanahorias que se cobraron hasta 1.800 pesos, ¿tá? Pero hay que ver lo que es el boñato, no es la generalidad del boñato que está entrando. Son muy pocos cajones que se van destacando, ¿no? Yo el precio igual lo tengo que pasar, ¿tá? Pero ¿Hay boñatos nuevos? Pregunta uno. Me imagino que de Salto. Yo no he visto, aparentemente me comentaron que podía haber entrado algún boñato. Sí, ese es de Salto, sí. Bien. Otra pregunta por la cebolla, los precios de la cebolla. Cebolla blanca, cebolla verdeo, de 2.53, las especiales de 400, 500, alguna puede llegar a cobrarte 50 pesos por atado. Después la cebolla blanca, primeras calidades, 200, las especiales de 2.53 y las destacadas 3.50. La colorada, tanto chata como redonda, de 300 a 400, capaz que en cajón puede llegar hasta 500 pesos. El zapallito.
Zapallito, cajón chico del sur, para las mejores calidades, lo más común de 2 a 2.50 y cajón grande de 3 a 3.50. Bueno, no tenemos más consultas, señor. Bárbaro, bárbaro. ¿Quiere agregar algo? No, lo del boniato hay que tomarlo con pinza porque yo sé que se va a dar para discusión el precio, pero aquel productor que tenga dudas, que venga por la UAN y que mire a ver qué número reportaría él para que vea las distintas variedades, las distintas calidades y la distinta reflejo de venta en cada nave, ¿no? No es lo mismo los 3 galpones que hay, quizá en el precio. Capaz que hay una diferencia entre 100, 150 y 200 pesos de nave a nave, ¿no? Sí. La dispersidad de las distancias hará eso, o le atribuís vos a ese motivo. Y sí, porque digo, viste que ahora hay que caminar más, hay que andar más, se dispersó, antes la compra estaba más concentrada, ¿no? Ahora está más dispersa la compra. Y la venta se hace más rápida. Aunque esté más dispersa, claro, la venta se hace mucho más rápido que antes. Pero por eso mismo hay a veces diferencia de precios, ¿no? Por eso digo, yo invito a que se puedan venir. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero a veces hay que perder un poco de tiempo para ver la realidad en que estamos viviendo. Gracias, Juan. Que pases una buena jornada. Nos vemos. Chau.